cosa importante es el setting que ustedes tienen cuando comienzan la cirugía. Este es el setting clásico recomendado. Acá está el cirujano cuando ustedes son diestros y operan el pie izquierdo, con un mini sedán puesto de esta manera. Y el mini sedán puede pasar por esta mesa radiolúcida y si lo ponen de manera oblicua pueden tomar una radiografía AP del pie, o la otra opción es poner el pie directamente sobre su arco en C. Este otro setting que para mí me ha resultado más cómodo, yo para ser honesto actualmente me muevo de un lado de la mesa al otro, pero es importante que ustedes tengan en consideración cómo van a hacer el setting. Aquí yo le agregaría a este esquema, que es un esquema de Artrex, poner al paciente al borde de la mesa, como vamos a ver más adelante. Fíjense en esta, una de las primeras pacientes en las que me motivé a hacer esta cirugía mínimamente invasiva, mujer de 82 años con probablemente las patologías agregadas que tienen muchos de estos pacientes, con un alus valgus severo, y que tiene síntomas de todo, o sea, le molestan los dedos martillo, le molesta la metatarsalgia y le molesta el alus valgus severo. Evidentemente, si uno quisiera enfrentar este caso con una cirugía abierta, tendría que ser una cirugía bastante agresiva. De los metatarsianos, en esa época hubiéramos hecho osteotomías de Weil, plastías de los dedos, una artrodesis metatarsofalangica o lápido, una combinación de cirugías complejas para una paciente que probablemente hubiera evolucionado mal de las partes blandas. En este caso lo que hicimos fue una cirugía mínimamente invasiva con una exostectomía. Fíjense que interesantemente acá lo hicimos con un motor normal. Esto no es una fresa MIS y no es un motor MIS, y esto generaba bastante mayores complicaciones porque no tiene el torque. Igual estamos tratando de imitar el movimiento que debe hacerse. Fíjense que tratamos de dejar fijo la entrada de la fresa y moverla como un abanico. Y eso es muy importante para disminuir el daño de partes blandas. Ahí estábamos haciendo la exostectomía, acá estamos haciendo una osteotomía de la base, que es lo primero que aprendí a hacer para los alus valgus y que se ve como esta, tratando de mantener la cortical medial, que en este caso no se mantuvo tan bien, y después juntamos el primero con el quinto y cerramos el espacio intermetatarsiano, y después hacemos la osteotomía tipo Akin. También fíjense aquí el motor que estamos ocupando no es un motor de MIS y no es una fresa MIS, pero se puede hacer con mayor daño de la piel probablemente, y hay que ser bastante más cuidadoso. Y lo otro importante es que la Bluetooth fresa MIS se activado. toma como un lápiz, y esto permite la maniobra real, que es la que permite el gesto técnico correcto. Y después hicimos osteotomía de los metatarsianos, simulando una osteotomía de Weil. Ahí tal vez el ángulo no era muy oblicuo, pero era lo que podíamos hacer en ese minuto. Fíjense que acá el setting teníamos el pie puesto sobre el equipo de rayo, como les conté, que es una de las alternativas. Y otra cosa que he visto yo en particular es que la cirugía de los dedos martillos tiene varias alternativas. Si bien es cierto, cuando uno hace la osteotomía tipo DMO, el ortejo se relaja y a veces elongaciones de tendones son suficientes, en otros casos no es suficiente, y a mí me gusta ocupar estas fijaciones percutáneas con agujas tipo Trimit. Y después de eso, uno puede obtener resultados como el que ustedes ven acá, y es la misma paciente, si ustedes se fijan la diferencia. Entonces, es una cirugía hecha en 10, 12, 15 minutos, lo que ustedes quieran. Uno puede lograr este objetivo con este daño de partes blandas. Déjenme bajarle un poco el volumen de esto. Fíjense que aquí estamos haciendo una osteotomía de la falange, y aquí tienen fotos de la falange y fotos de un Dubry. Entonces, nuestro armamental de técnicas para tratar la cirugía de los dedos, hemos ocupado Dubry, que en este caso no sé si está muy bien realizado, pero Dubry mínimamente invasivo, en este caso con un chevron, y osteotomías de la base. Ahora, en estos casos yo he preferido poner la aguja Trimit y después hacer la osteotomía de la base, como una de mis técnicas preferidas. Así ha sido la evolución. Y ahí ustedes ven en los lugares que he hecho la osteotomía. Esta osteotomía de la base clásicamente fue recomendada hacerla desde la planta. Y si ustedes ven las publicaciones de Mariano de Prado y de muchos especialistas, la hacen desde la planta. Nosotros preferimos hacerla desde el dorso o dorso medial. Es una preferencia personal. Fíjense, combinaciones de alternativas, también una paciente de cerca de 87 años, con sus patologías, una cirugía previa. Obviamente corregir esto significa una cirugía compleja. En ella optamos por hacer una osteotomía de Akin y una osteotomía del primer metatarsiano. Y no sé si la radiografía se ve maravillosa, pero miren la evolución de esta paciente, a las 2 semanas y a las 4 semanas.
parece, si ustedes lo miran, parece un pie de un espécimen cadavérico, para ser honesto, pero la paciente tuvo una evolución excelente y miren las partes blandas. Es muy difícil tener esa evolución de partes blandas y solucionar el problema de la paciente, que era esto, porque con esto se le solucionó el problema a las 2 y a las 4 semanas y con dolores menores. Aquí hay otro ejemplo de deformidad extrema que requeriría también otra cirugía compleja, y fíjense que en este caso hicimos una osteotomía en chevron percutánea más un Akin y una plastía del ortejo. Y aquí les estoy mostrando cómo hago actualmente el vendaje. Yo aprendí con Sergio Fernández a hacer el vendaje con un palito de lado en el lado medial. Actualmente preferimos utilizar vendajes tipo Coban sin palitos de lado por una sensación de que da mayor corrección. Hay que ser cuidadoso de no comprimir. De hecho, habitualmente hacemos cortes en los bordes, sobre todo en la cabeza del quinto metatarsiano, y después lo reforzamos otra vez asegurándonos que esto queda suficientemente suelto y no isquémico. Aunque ahí se ve un poco isquémico el dedo, no dejamos el pabellón a menos que esté con buena perfusión. Y así se ve la corrección y tratamos de obtener lo mismo que tratamos con la cirugía abierta, que ojalá la falange distal quede en eje, porque cuando la falange distal está en eje con el resto del pie, habitualmente las partes blandas, los estabilizadores mecánicos, perdón, dinámicos, ayudan a mantener el dedo en posición. Y lo otro que estimulamos es el apoyo precoz, y aquí ustedes ven el resultado de este paciente con unas partes blandas bastante aceptables y pueden ver la comparación entre eso y eso, es una corrección bastante significativa. E insistimos, en, como le digo, en que el paciente movilice los dedos y apoye precozmente, porque las técnicas de cirugía mínimamente invasiva sin fijación obligan un poco a eso. Otro ejemplo parecido, fíjense, aquí hicimos solamente una osteotomía de Akin, una plastía del dedo y con buenos resultados. También, y esto probablemente yo estoy de acuerdo con Mariano de Prado, la técnica más fácil de hacer es osteotomía para el bunionet. Hay varias formas, yo prefiero una osteotomía oblicua, algunas me han quedado así, otras me han quedado así. Actualmente lo que trato de hacer es que me quede así, que sea muy diáfiso metafisiaria. Y cuando uno hace la osteotomía, automáticamente la cabeza entra. Pueden ustedes hacer la osteotomía más proximal en deformidades severas, pero en mi experiencia ha resultado suficiente para la gran mayoría de los casos y los pacientes efectivamente se recuperan muy rápido. Hemos extendido la técnica, fíjense en este caso, una fresa, aquí la 4.3 cónica, para resecar la articulación cuneo-metatarsiana y hacer una artrodesis tipo lápido. Ahora, obviamente, la técnica mínimamente invasiva, si ustedes quieren usar fijación, tiene que ser una fijación que pueda ser mínimamente invasiva. En este caso, utilizamos un clavo intramedular con estos resultados iniciales, mírenlo a la semana. Pero yo creo que lo más sorprendente en este caso en particular, y todos hemos tenido problemas con los lápidos, miren este lápido a los 3 meses, que además está operado a un pie plano, tiene una señora de 60 años que tiene una artrorisis. Fíjense las incisiones y fíjense que esta paciente no tiene la clásica prominencia en el borde interno, que yo estoy bien convencido que no necesariamente tiene que ver con que hay una placa en ese lado, sino que tiene que ver con que hay una compresión importante con los elementos de osteosíntesis. Y estas son las cosas que han empezado a sonar en la cabeza de la mayoría de nosotros para ir combinando técnicas que fueron inicialmente descritas como mínimamente invasivas sin fijaciones hacia técnicas más invasivas con fijaciones, como estos casos en los que, impulsado por mis dos amigos que vienen a continuación dando su excelente charla, los dos Pablo Sotelano y Mocosan, hacer técnicas como la mica. Esta fue mi primera técnica mica, que no la encuentro muy buena, me costó mucho poner los tornillos y desplacé poco, pero bueno, los primeros casos suelen ser más complejos. Y escogí una paciente joven, tal como señaló en un seminario hace poco el mismo Pablo Mocosan. Un hueso más firme es más fácil de fijar. Si la paciente hubiera sido muy mayor, hubiera preferido lo contrario. Esa es mi experiencia actual. Si ustedes revisan la literatura, y ahora sí hay literatura, cuando yo partí haciendo esto hace años, la verdad que no había literatura, donde demuestran que las técnicas, ya sea tipo SCARF, un mica tipo SCARF, un mica tipo chevron, producen resultados parecidos, y tal como nos va a señalar Pablo Sotelano, que tiene una excelente presentación de complicaciones, los resultados son bastante parecidos a las técnicas abiertas. Ojo que es muy difícil decir que los pacientes se recuperan mucho antes, o que el pie se hincha menos, o que duele mucho menos,
pero la experiencia, esto es muy importante, ¿eh? La experiencia del paciente, así como el mismo paciente con la misma cirugía tiene experiencias diferentes con distintos cirujanos o en distintos hospitales, la experiencia del paciente suele ser mucho mejor y ese es un término que es importante introducir. Y de hecho, una de las cosas que hace Mariano Bravo, que la hemos conversado con Pablo Mocosán, es que los pacientes cuando tienen estos defectos de correcciones y las reoperaciones, él usa una palabra, te voy a hacer un retoque. Y un retoque es muy distinto a reoperar. Cuando reoperamos una cirugía abierta es una gran cirugía con mucha angustia para el paciente, pero se hace una cirugía que no generó tanta angustia, que tiene una pequeña falla y hacer un retoque no produce mucha angustia. Entonces es importante ese concepto de la experiencia del paciente. Ahora, cuando uno empieza a agarrar confianza, tenemos a este señor de 85 años, papá de un médico, muchas comorbilidades, con un pie plano progresivo, le hicimos una osteotomía medializante del calcáneo con técnica MIS. Aquí tengo un esquema para graficar lo que le había contado antes. La fresa se toma como lápiz, ahí está, estamos haciendo la incisión con el beaver blade, y se mueve en este sentido siempre. O sea, se usa de pivote para no dañar la piel y la fresa está introducida dentro de la piel. La fresa, la parte cortante, no toca la piel. El diseño de la fresa, para los que no tienen experiencia en cirugía MIS, no tiene que ver con una broca habitual que tiene un corte helicoidal. Estos son bordes diferentes que no enroscan los tejidos. Eso es lo que ofrece otra seguridad. Entonces, motor con torque diferente. Fresa especialmente diseñada para esta cirugía con largo adecuado, y un mango del motor que permite tomarlo como lápiz para ejecutar el movimiento con esta técnica. Ahí estamos haciéndolo con el motor no adecuado, por eso insisto en este detalle, lo que lo hace mucho más complejo, y le hicimos una transferencia al flexor digitorum longus lateral. Y es una cirugía que debe haber durado 15 minutos, logramos hacer la osteotomía con la fijación y que un paciente que quedó muy feliz. Y fíjense otro ejemplo, y con esto termino, un paciente de 50 años que consultó por un picado operado por otro colega. Interesantemente, este paciente se quejaba principalmente de una metatarsalgia. Y ese era el pie cabo, y al paciente lo operaron muy bien operado, encuentro yo, si uno mira la radiografía, una osteotomía valguisante de calcáneo tipo Dwyer, una osteotomía de dorsiflexión del primer rayo que se ve bastante bien, y como había metatarsalgia le hicieron una osteotomía de Weil. Y como todos sabemos, una osteotomía de Weil, ¿qué es lo que produce? Cuando hay una metatarsalgia de segundo rocker, como en los picados, la osteotomía de Weil solamente empeora la metatarsalgia. O sea, la cirugía está perfecta, y yo discutiría tal vez la decisión de hacer una osteotomía de Weil. ¿Y qué es lo que le pasó al paciente? Que seguía con más metatarsalgia que antes, se probó una esplantilla, se elongó el gastrocnemio y el paciente seguía igual. Y finalmente le hicimos una osteotomía tipo de MMO, aquí ya con un motor mejor y tomándolo como pinza, y pudimos hacer la osteotomía tipo de MMO, bypaseando los tornillos sin tocarlos, y el paciente, gracias a Dios, tuvo una buena evolución que le permitió apoyo inmediato. Lo hicimos del segundo al quinto. Esto es una cosa que podemos discutir después, cada uno tiene opiniones diferentes, si se tiene que hacer siempre del segundo al cuarto, si se puede incluir el quinto, si se puede operar junto a la luz valgus, si es razonable operar el 2 y el 3, y si es razonable a veces operar solo el 2. No es el tema de mi conversación, pero podemos discutirlo al final. En resumen, son técnicas que con el tiempo se han ido consolidando. Para mi gusto son una excelente opción cuando el estado de las partes blandas no es muy bueno. O sea, para mí sigue siendo la mejor elección en pacientes de mayor edad. Pero en la medida que uno va adquiriendo experiencia, se agregan las opciones de estabilizar esto con osteosíntesis, empieza a ser al revés, una mejor opción en pacientes de menor edad. Tiene una curva de aprendizaje, tiene complicaciones como nos va a mostrar Pablo Sotelano, pero yo creo que actualmente un cirujano de tobillo y pie, así como hacemos artroscopía, tenemos técnicas abiertas, tiene que estar incluido dentro de nuestro ornamental. Y obviamente, y aquí viene una reflexión muy personal, obviamente es mucho más fácil creer en la experiencia de personas como Pablo Mocosán, como Pablo Sotelano, como Andrés Keller, que son cirujanos de tobillo y pie y después incorporaron en su armamental esta técnica y por lo tanto manejan todas las opciones, versus aquellos cirujanos que no son especialistas en tobillo y pie, y que hacen solo técnicas mínimamente invasivas. Entonces, cuando ellos te dicen esta es la mejor opción, y uno les pregunta, ¿comparado con qué? Si no hace otra cosa, si no ha hecho otra cosa en tu vida. Entonces, si bien es cierto, ahora hay algo de literatura que avala esta alternativa, por el momento seguimos basándonos mucho en opiniones de expertos.
opiniones con evidencia tipo 5. Pero yo le aconsejaría que confíen en los expertos de verdad, que son cirujanos de tobillo y pie, que conocen todo el espectro de alternativas y que les pueden contar con mayor precisión qué es bueno y qué es malo. Muchas gracias y dejo con ustedes a, creo que Pablo Mocosán, el que sigue con la siguiente charla. Súper. Hola, hola a todos. Mientras Pablo comparte la pantalla, no tenemos preguntas que hayan llegado al chat, pero quiero pedirles que las envíen porque por algún motivo desapareció el icono de preguntas y respuestas. No tenemos tanto tiempo para tratar de recuperar el impasse que hubo, así que voy a dejar a Pablo. Lo único que me gustaría preguntarle a Cristian es un poco de todo lo que nos mostró, porque hay varias cosas que son necesarias para poder iniciarse en esto de la cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuál crees tú que es el factor más importante que te puede llevar a tomar esta conducta de hacer una cirugía mínimamente invasiva? ¿Dónde ves tú que de todo lo que necesitas, cuál sería la parte más importante a desarrollar para poder iniciar en la cirugía? Desde el punto de vista técnico, yo creo que lo más importante es tener el motor con el torque adecuado, o sea, un motor de MIS y las fresas MIS adecuadas. Es importante saber que las fresas MIS, gracias a Dios, no son costosas y la mayoría de las casas comerciales que ofrecen esto como Promedón, habitualmente te facilitan el motor en consignación, por lo tanto, no es complicado implementar la técnica y el resto, si tiene un mini C-arm fantástico. Yo honestamente hoy no tengo un mini C-arm en la Clínica Universidad de los Andes, lo tenía en la alemana. Tengo un escáner con carga, pero no tengo mini C-arm. Entonces lo hacemos con el arco C grande y no, eso no es un problema, pero sí hace una tremenda diferencia tener el motor y las fresas adecuadas, que no son difíciles de implementar, gracias a Dios, y es una ventaja para todos los que nos están escuchando y que se quieren aventurar en este tema. Perfecto, perfecto. Gracias, Cristian. Pablo, estás compartiendo con nosotros, así que empieza más. Eso. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Súper. Bueno, no les quito más tiempo, entonces empecemos de inmediato. Cristian ya les habló un poco de la historia de la cirugía MIS. Vamos a intentar pasar esta diapositiva un poco rápido. Como él les contó bien, Icham y Mariano de Prado fueron los que empezaron a darle un poco más de auge a la cirugía percutánea a principios de los 90. Ellos modificaron la osteotomía de Reverdam, que es una osteotomía, una cuña de cierre medial que se hace a distal en el metatarsiano, una osteotomía que es intraarticular, en que basa su corrección aparte del cierre de la cuña en el acortamiento del metatarsiano. Esto es una osteotomía que inherentemente acorta el rayo. ¿Ah? Es una osteotomía que no requiere de fijación, y una osteotomía que inicialmente, en gente con experiencia como Mariano, mostró muy buenos resultados iniciales, pero al momento de enseñarle esto al resto de la gente y hacerla reproducible, se han encontrado con bastantes complicaciones, con una curva de aprendizaje que es larga, y finalmente no es una cirugía muy amigable si es que uno está ajeno al mundo de la cirugía percutánea. Como les comenté, genera un acortamiento que es significativo, sobre todo si completan la osteotomía, y esto que es bastante delicado, y eso sin duda que va a traer problemas con sus pacientes. Para intentar mejorar todos estos problemas de la primera generación, saltó una segunda camada de cirujanos a principios de los años 2000, con la cirugía percutánea de segunda generación, que era un corte de transverso en el cuello del metatarsiano, que era fijado de forma transitoria con una aguja Kirchner axial. Nuevamente, muy buenos resultados iniciales, pero nuevamente, poco reproducible. En manos de algunos funciona perfecto, probablemente en gente con mucha experiencia. En gente con menos experiencia o la gente que se está iniciando tenían problemas, y problemas importantes. Es una osteotomía que cuesta tener un control sagital, tanto en extensión como en flexión. Tener una aguja varias semanas en el pie a veces es mal tolerado por los pacientes. Hay problemas de infección también en el trayecto de la aguja, entonces todavía seguían habiendo algunos problemas, y esto hacía que la cirugía percutánea todavía no tomara o no agarrara el vuelo que tiene hoy en día probablemente. Y en base a esto, David Redfern y Joel Bernois hace unos 10 años empezaron con la cirugía percutánea de tercera generación,
donde ellos tomaron una osteotomía conocida como el chevrón e intentaron modificarla para poder hacerla de forma percutánea. Lo que ellos sumaron fue una fijación estable. Lograron una osteosíntesis estable para que la osteotomía quedara donde ellos quisieran que quedara. Otra de sus modificaciones fue hacerla un poco más proximal, hacer una osteotomía que fuera extraarticular y extracapsular. Y lo más importante, a mi punto de vista, que ellos quisieron hacer una osteotomía que fuera reproducible, que tanto a ellos como a nosotros nos pueda funcionar bien. Cuando uno se está iniciando en la cirugía percutánea, o cuando uno se acerca o escucha hablar de la cirugía MIS, sin duda que saltan varias preocupaciones o hay varios mitos acerca de la cirugía percutánea que hacen que uno como cirujano pie pueda ser un poco reticente y le pueda costar un poco de trabajo creerle o acercarse. Anoté los más importantes para mí, o los que yo también me cuestioné en algún minuto, que fue que la cirugía percutánea acorta siempre el metatarsiano, que la cirugía percutánea va a hacer que la cabeza se eleve o que la cabeza se flecte, por ejemplo, y tener una mala unión, que voy a generar una necrosis vascular del hueso, que con estos desplazamientos generosos, por así decirlo, de la cabeza, estos nunca pegan, y que, claro, esto le queda bien a la gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, pero yo que no he hecho ni uno me va a quedar mal. Esos son los conceptos con los que yo por lo menos partí haciendo esto. Y la idea es que vayamos revisándolos de a poquitito a lo largo de la presentación para mostrarle cómo hemos ido sorteando estos problemas. El acortamiento es verdad que es algo inherente al instrumental, no es la técnica quirúrgica. La fresa que mide 2 milímetros va a resecar entre 2 a 3 milímetros de hueso, eso es algo que es real. Pero si nosotros no tomamos en cuenta eso para planificar nuestra cirugía, vamos a quedarnos con esos 2 o 3 milímetros de acortamiento como acá en la foto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que elegimos nuestro punto de entrada, si nosotros nos vamos perpendicular al segundo rayo, vamos a acortar. Lo que hay que hacer es angular la fresa, un poco se distancia unos 10 a 15 grados, cosa que cuando desplacemos nuestra cabeza del metatarsiano hacia lateral, seamos capaces de compensar el acortamiento que va a producir el instrumental. Lo mismo con la elevación. Si nosotros solamente resecamos recto, vamos a resecar 2 o 3 milímetros de la rama plantar y la cabeza va a ascender. Para evitarnos este problema, hay que levantar la mano también unos 10 a 15 grados para que cuando desplacemos la cabeza logremos empatar en el fondo esa resección de hueso que va a hacer la fresa. En la práctica, como lo hacemos en la cirugía, elegimos nuestro punto de entrada, la unión diáfiso-metaficiaria, pasamos solo una cortical, y en este punto chequeamos nuestra posición, vemos que no es la que queremos, inclinamos la fresa para lograr compensar el acortamiento, nos fijamos en el plano axial, levantamos la mano para compensar la elevación, y una vez que tenemos esos dos planos corregidos, podemos avanzar la fresa, pasar la segunda cortical, y ahora la dirección de nuestro chevrón ya va a quedar dictada perfecta por esas dos maniobras, digamos. Respecto a la necrosis vascular, acá les dibujé en azul lo que sería un chevrón abierto, y en verde lo que es un chevrón percutáneo o un MICA. Sabemos que con el chevrón abierto, aunque estemos cerca de la arteria, son bastante raras las necrosis de la cabeza. Esto es porque la red anastomótica, gracias a Dios, es amplia, en que nosotros seamos lo suficientemente torpes para dañar la arteria, es poco probable que produzcamos una necrosis completa de la cabeza del metatarsiano. La cirugía percutánea o el MICA en particular va más proximal, por lo que sería mucho más seguro que incluso un chevrón abierto. Y no hay reportes en la literatura que hablen de necrosis vascular con esta técnica. Respecto a la unión, y esto es algo que es bien sorpresivo, cuando uno ve estas imágenes, como la imagen de la izquierda, uno dice, esto nunca va a pegar. Pero la ley de Wolff es generosa y gracias a Dios nos ayuda. Bernois solo tiene 2 casos de no unión, que él no los tiene publicados, pero él comenta que tiene 2 casos de no unión que fueron al principio, cuando él partió con esto. Lam, que es un cirujano australiano, que tenía más de 1.500 pacientes operados, no tiene ningún caso de no unión. Yo le diré que sorpresivamente pegan y pegan rápido. En 3 meses, 4 meses, tiene una consolidación completa de la osteotomía, en la mayoría de los casos. Como algunos consejos para ser lo más biológicamente amigable con la osteotomía, utilicen solo una fresa por paciente. Las fresas se gastan rápido. Usar fresas que ya están con algún uso previo va a hacer que el hueso se caliente más y van a generar quemaduras. Trabajen con revoluciones bajas. Estos son motores que tienen mucho torque, no hay ningún problema con trabajar con revoluciones bajas. Se van a demorar un poco más en hacer el corte, pero lo van a poder hacer de forma más segura.
El motor, hoy en día estos motores modernos cuentan con irrigación, si tienen un motor más antiguo, que su ayudante los ayude irrigando la fresa, y trabajen sin isquemia porque la misma sangre también tiene un efecto que enfría. Teniendo todo esto claro ya, le vamos a mostrar cómo lo hacemos nosotros. Este es nuestro setting, como les comentó Cristian, hay varias formas de hacer esto. Lo que prefiero hacer yo ocupo un equipo de rayos grande, no me gusta ocupar el equipo pequeño, y lo hago con la rodilla en flexión y el pie plantígrado en la mesa, cosa que si necesito dar una radiografía lateral, basta con botar la rodilla hacia un lado y el palapé vuelvo a subirlo. No tengo que mover el pie. Ocupamos estos 3 portales, un portal que mide como 1 centímetro que va en la articulación tarso-metatarsiana, ocupamos un portal de 3 milímetros para la osteotomía y un portal de 3 milímetros para la aquí. Primero, nosotros partimos posicionando nuestras agujas Kirchner. Usamos agujas gruesas, 2.0. El punto de entrada que elegimos nosotros es la parte más ancha de la base del metatarsiano, y como tip, apuntamos hacia la mitad lateral del sesamoideo lateral, o casi al borde lateral del sesamoideo lateral, porque ahí es donde quiero llevar mi cabeza una vez que tenga la corrección hecha. Siempre chequear la radiografía lateral, después de que ya tenemos posicionada nuestra primera aguja, una segunda aguja que va paralela, que puede entrar 1 centímetro distal. De nuevo, siempre chequear la lateral, que vaya medio a medio en el metatarsiano, evitar que salgan plantares, porque si sale plantar pueden salir por la rama inferior del chevrón, y no tener una fijación tricortical, como es deseado en esta osteotomía, y se les va a devolver como un limpia parabrisas. Una vez que las agujas ya están posicionadas, elijo mi punto de entrada, como ya los conversamos antes, corregimos las posiciones para no generar ni un acortamiento ni un ascenso de la cabeza. Realizamos el corte, y ahí pueden ver a la derecha la forma que queda. Por algo está en esta foto, quedó muy bonito. La mayoría no queda así, y son chevrones que generalmente no son de 90 grados, sino que son chevrones que miden 110, 130 grados, con una rama plantar muy corta. Ahí está dibujado. Una vez que ya tenemos el corte hecho, entonces podemos introducir algo en el canal del metatarsiano para poder desplazar la cabeza. Acá yo uso un elevador recto, para mí es lo más fácil. Se puede usar una aguja gruesa, una mosquito, una Kelly, lo que tenga en la mano en realidad. Las mismas raspas del kit también sirven. Y acá quiero detenerme un poquitito. Si uno quiere corregir el plano axial también, si uno quisiera corregir la rotación del metatarsiano, para mí acá hay 2 opciones. Uno puede quedarse con la osteotomía tipo chevrón e intentar corregir la rotación. Sin duda que es más difícil porque la rama plantar del chevrón va a pivotear contra el metatarsiano y va a hacer que sea más difícil corregir la rotación. Se puede hasta un grado leve. Si uno quiere forzar esto mucho, vas a generar una flexión en la osteotomía, porque va a pivotear la rama plantar, como les cuento. La otra opción es transformar este mica en un Bosch de 3ª generación, que nosotros llamamos MIVA. Esto es algo que está descrito hace muchos años, no es nada nuevo, no estamos descubriendo nada, pero a mi gusto es mucho más fácil hacerlo así. Esto también tiene algunos pero. Al hacer un corte recto, se hace más difícil también controlar el desplazamiento en el plano sagital, por lo que mi recomendación sería atreverse a hacer esto una vez que ya tienen un poco la experiencia haciendo una osteotomía más segura como la tipo chevrón. ¿Qué ventaja tiene corregir la rotación? Como ven acá en el video, corregir el plano axial ayuda un poco a cerrar el ángulo intermetatarsiano, y esto los puede ayudar a no tener que desplazar tanto la osteotomía, y hacer desplazamientos muy forzados. Recupera la anatomía, fíjense cómo solamente corrigiendo la rotación, inmediatamente abajo en la cabeza, y por supuesto que tener los 3 planos alineados va a hacer que los factores de fuerza dinámicos, y la articulación trágica tiene alguna relevancia para posibles recidivas a futuro. Una vez que ya tienen su rotación corregida, pueden avanzar las agujas desde proximal, dejar la cabeza fija, y en este momento ya pueden sacar el instrumental que usaron para desplazar la cabeza. Y ahora hay que reemplazar las agujas 2.0 por las agujas de los tornillos. Los tornillos FT tienen una aguja que es muy fina, es de 1.1, con la que es muy difícil usarla desde un inicio e intentar hacer esto, porque se doblan muy fácil.
Entonces yo prefiero cambiarlas en este punto. Usamos 2 tornillos, el primero, que es el más importante, que es el tornillo tricortical. Ocupamos un tornillo que es 4.0 y el segundo tornillo es 3.5. Así es como vamos en este punto, y acá lo único que falta es resecar el remanente medial. Eso lo podemos hacer con una fresa cónica desde el mismo portal proximal que usamos para poner los tornillos. Y esto es como queda. Estos son nuestros resultados radiológicos y clínicos a la fecha. La verdad es que estamos bien contentos con esto, aparte de ser una cirugía entretenida, gracias a Dios hemos tenido buenos resultados, y lo más importante es que han sido resultados que son totalmente comparables con lo que han mostrado grupos en otros lados del mundo, lo que hace que cada vez este tipo de cirugía se vaya validando más como una técnica que es reproducible, que para mí es lejos el factor más relevante y lo que la diferencia de las otras técnicas mínimamente invasivas. Como toda cirugía MIS, y como les comentó Cristian antes, esto tiene una ventaja que es muy importante sobre las partes blandas. Sin duda que cambiar una incisión de 10 centímetros por una incisión de 1 centímetro y 2 incisiones muy pequeñas tiene muchas ventajas. Hay menos infecciones, hay menos dehiscencia, hay menos daño de partes blandas. Acá les puse una secuencia de imágenes para que vean cómo van evolucionando las partes blandas las primeras semanas postquirúrgicas. A la izquierda, un pie que está recién operado, esa foto está dentro del pabellón, donde ven que el dedo está derecho, pero aún mantiene esa bursitis el paciente. A las 2 semanas hay menos de eso, pero todavía queda. Y a las 6 semanas, el pie está con mucho menos edema, aún queda algo de bursitis. Este es de nuestros primeros casos donde no resecábamos bunio. Yo les diría que hoy en día, cuando hacemos resecciones más agresivas del bunio, sobre todo en la parte dorsomedial, hemos tendido a disminuir esto, pero sin duda es un punto a trabajar aún, en cómo acelerar este proceso en que la bursa se haga menos prominente. Respecto al rango articular, hay varias publicaciones que dicen que esto es igual a la cirugía abierta. Hay algunas que nombran que puede ser un poquito más de dorsiflexión, unos 10 grados más. En nuestra experiencia, yo les diría que mi impresión es que el mismo rango articular que logra un SCARF o un chavirón abierto. Para mí no hay ninguna diferencia. Pero al ser una osteotomía que es extraarticular, sin duda que uno se evita ese problema o ese susto de la rigidez que generaban las cirugías de primera o segunda generación. Respecto al dolor, hay estudios que han mostrado un menor consumo de analgésicos versus la cirugía abierta, que han mostrado menos dolor en las primeras 6 semanas, y eso ha sido lo mismo que hemos visto nosotros. Estos son los números nuestros, y desde la primera semana postoperatoria los pacientes, la verdad es que tienen muy poco dolor. Estos pacientes se van a quejar de edema más que de dolor. Actualmente a nosotros algo que nos cambió, lo estamos operando con un bloqueo único. Antes usábamos catéter en todos los pacientes y hoy en día lo operamos de forma ambulatoria con un bloqueo único. El protocolo operatorio mío es que les autorizo carga o tolerancia desde el día 1 con el zapato postoperatorio. Pueden mover desde el día 1 también. Como cualquier cirugía de pie, les pido que tengan el pie en alto lo que más puedan las primeras 2 semanas. Uso un vendaje compresivo para disminuir el edema durante el primer mes. Y el zapato postoperatorio, y esto es una experiencia con la cirugía abierta, lo uso entre unas 4 o 5 semanas. Hay que mantenerlo mayor tiempo a mi gusto, y la gente que tiene mayor experiencia también lo aconseja así. El retorno a las actividades deportivas es cerca del 3er mes. Como mensaje final, comentarle algo que ya les comentó Cristian, pero para mi punto de vista también esto es muy importante, entender que la cirugía percutánea es una forma distinta de operar. Hay que acostumbrarse a ocupar el motor. Tiene una sensibilidad que es distinta a la sierra, y eso hay que aprenderlo. Hay que tomar esa sensibilidad, aprender a triangular con la radiografía también tiene sus trucos. Ideal poder asistir a cursos cadavéricos y cortar hueso de verdad sin estar preocupado de hacerle daño a los pacientes. Ojalá poder visitar cirujanos que tengan experiencia y nos puedan ayudar. Y para mi punto de vista, esto es lo que hace que la cirugía a mí sea segura y efectiva, que nosotros nos entrenemos. Esto no es tan simple como llegar y tirarse y lanzarse a hacer este tipo de cirugía sin entrenamiento. Ahí se van a llenar de complicaciones, y seguramente Pablo Sotelano nos va a mostrar varias de esas, y muchas de mi gusto están basadas en nuestra inexperiencia. Y actualmente cada vez hay más evidencia al respecto, y la cirugía percutánea moderna de hoy en día es totalmente comparable a la cirugía abierta. Y sin duda que la evidencia va a seguir avanzando en ese sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muy clara, muy completa. Han aparecido algunas preguntas que me parece que van un poco más cuando estén los tres speakers disponibles. Sin embargo, hay una que me pareció interesante, que yo no sé si la tienes cuantificada, me preguntan por la irradiación del procedimiento, porque también hay que tener en cuenta que este procedimiento dispara bastante rayos y por lo tanto a lo mejor nos puedes comentar un poco al respecto de los riesgos que puede tener para el cirujano, porque la idea es que operes varios años y no solamente un par. Cuéntanos un poco cómo va ese tema de la irradiación. La dosis de rayo intraoperatoria también la tenemos cuantificada. Al principio, el primer pie que operamos, yo creo que con Estefan nos demoramos algo más de 2 horas y dimos bastante rayo. Hoy en día estamos usando cerca de los 3 centigrays por metro cuadrado, lo que es casi equivalente a una mamografía. Es bastante poca radiación. Por lo que hace la cirugía, la verdad, bastante segura. Para un pie, para que se hagan la idea, pueden usar la mitad de una dosis que necesitan para una cadera. No es la misma dosis que emite el equipo de rayos, eso se puede modificar. Entonces tienen que hablar con su tecnólogo para que les dé dosis reducida. Los equipos grandes, a diferencia de los equipos chicos, no irradian más. Eso también es un mito. Muchos equipos chicos, el software que tienen es que les hacen un video corto, y ese video corto lo resumen en una imagen. Entonces muchos equipos chicos sí irradian más que los grandes. Eso es importante. Y lo otro que es importante, de todas formas, aunque sea poca radiación, hay que estar protegido, delantal completo, hay que ocupar un collar cervical y ojalá lentes plomados. Perfecto, muchas gracias. Insisto, por el tiempo no podemos hacer todas las preguntas, pero en el par de casos que tenemos podemos también ahí generar más discusión. Así que invito ahora a Pablo Sotelano, amigo nuestro, que está en este momento en Argentina, ya se puso ahí, te dejo para que nos comentes tú las complicaciones. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero, felicitarlos porque han hecho una exposición, tanto Cristian como Pablo, excelente de la introducción a lo que es la cirugía percutánea y a la MICA, la técnica MICA, que es lo último que se está haciendo en los últimos años. Y cuando me pidieron que arme esta presentación sobre complicaciones, que por supuesto, como nosotros empezamos con esto en el 2000, tenemos muchas, entonces me puse a pensar si había algo escrito de cirugía percutánea y complicaciones, y realmente no. Entonces vamos a hacer primero una pequeña revisión bibliográfica y después les voy a mostrar algunos casos que nos han pasado y asociarlo a la revisión bibliográfica. Como saben, nosotros arrancamos nuestra experiencia en el 2001 e hicimos todas las técnicas que les han mostrado y hemos tenido experiencia con todas estas técnicas. Hemos cursado esa curva de aprendizaje donde se han agregado artrodesis percutáneas, donde se han agregado osteotomías de retropié percutáneas, o sea que la técnica percutánea va cada vez surgiendo más y más. No olvidemos lo que dijo Cristian, que es algo fundamental, la cirugía MIS, nosotros no somos cirujanos MIS, nosotros somos cirujanos de tobillo y pie, que usamos esta herramienta para una mejor calidad del paciente y una mejor calidad quirúrgica, y tal vez mismo resultado por ahora de las técnicas abiertas, con lo cual hay que tener en el arsenal todas las técnicas abiertas, percutáneas, y eventualmente una técnica híbrida que combinaría las dos técnicas. Yendo a la revisión bibliográfica, les recomiendo este artículo, porque es súper interesante, porque hace una revisión bibliográfica de todo lo publicado del 2001 al 2018, donde encuentra artículos MIS para Hallux valgus 292, de los cuales solo rescata 178 porque los demás están duplicados en distintas revistas. De esos 178 los va filtrando y llega a ciertos estándares de calidad solo 23 artículos de cirugías MIS que están enumerados en este artículo, con lo cual uno puede acá tener un resumen de la bibliografía, en las cuales hay 11 artículos de Bosch con sus modificaciones, porque después le han agregado tornillo, le han retirado la osteodesis precozmente, 4 artículos de Reverdena Maseikin con la liberación lateral y simplificación, 5 artículos de MICA, PECA y PERC, que son 3 siglas que indican
la osteotomía en chevron. La mica es la más conocida, pero también está la PECA y la PERC, que son ramas distintas en la chevron en un caso, y en otro caso la osteotomía la hacen más donde hacemos la chevron abierta, o sea, un poquito más distal que la mica, pero en base es la misma cirugía. También enumeran la endolog, que es un clavo endomedular para la osteotomía de Bosch, que también es una de las técnicas que estudian. Y solo encontraron 3 estudios nivel 2 de evidencia, todos los demás son nivel 4. Por lo tanto es interesante. ¿Qué encontraron a nivel de complicaciones? Que la técnica de Bosch iba de un 0 a un 22% de complicaciones dependiendo de los autores. La Reverden-Aishan-Masaikin fue la más variable, de 0 a 73, pero en el artículo se excusan de que el que publicó 73% de malos resultados, o de complicaciones, perdón, tenía que ver con que la habían hecho en niños, era un cirujano pediátrico, y en niños esta técnica tiene un alto índice de recidiva, entonces por eso el 73%. Con respecto a la mica, 0 a 40% de índice de complicaciones, y en este caso se lo asocian a la curva de aprendizaje porque el primer artículo del autor habla de los primeros 60 casos con el 40% de complicaciones, pero después publica otros 60 casos más, solo con el 13%, con lo cual esta curva de aprendizaje es importante, hay que hacerla para tratar de minimizar estos riesgos. Y la endolog con 0 al 10% de complicaciones, pero no incluyen las complicaciones referidas a la osteosíntesis. Con respecto a la técnica de Reverden-Aisham, hay un estudio prospectivo nivel 2, con 48 meses de seguimiento, 80 pacientes, 31% de complicaciones, que esto sería equivalente a 25 pacientes, pero la verdad que fueron complicaciones 19 menores y solo 6 complicaciones mayores, atribuidas a la rigidez articular y al índice de recidiva. Y acá agrego un granito de arena mío, la realidad es que en la técnica Reverden-Aisham y Aikin, uno ve rigidez articular por probablemente lo que se genere cuando uno hace la exostectomía, y es una osteotomía que es prácticamente intraarticular, la de Reverden-Aisham. Por lo cual uno ve rigidez articular, pero el punto fundamental es, si uno va a operar a una señora como las que mostró primero Cristian, de 80 años, 85 años, y le dejamos 10 grados de rigidez articular, no vamos a tener problema. Ahora, si operamos a la paciente runner de 25 y le dejamos 10 grados menos de movilidad, se va a acordar de nosotros durante varios años. Con lo cual, también es importante elegir el paciente y elegir la técnica para cada paciente. Encontraron entonces 19 complicaciones menores y atribuidas 16 a rigideces articulares que se dieron con el tiempo, 2 lesiones térmicas en los portales y una neuritis de un nervio colateral dorsal del hallux que le molestó durante aproximadamente un año y luego remitió solo. Y no encontraron ningún caso de hallux varus en esta tanda. Hay otros artículos también retrospectivos, nivel 4. Este artículo habla de la osteotomía de Bosch con y sin liberación lateral. Eso es interesante porque la osteotomía de Bosch clásica es sin liberación del tendón conjunto, o sea, de la liberación lateral, pero después se modificó la técnica y muchos autores liberaban el tendón conjunto, y con lo cual en muchos casos había un alto índice de hallux varus, como lo vemos acá, con un 15%. Si ven, el resto de las complicaciones tienen que ver con las complicaciones normales en la cirugía de hallux valgus. Con respecto a las osteotomías de los metatarsianos menores, que también lo escuchamos a Cristian hablar de esto, también hay artículos, nivel de evidencia 4, un artículo que me gustó para mostrarles es de 30 pacientes, 12 a 38 meses de seguimiento, una sola pseudoartrosis de los 3 metatarsianos, o sea, un paciente con pseudoartrosis de los 3, ellos lo atribuyen a que era tabaquista, una metatarsalgia por transferencia al puerto, una consolidación viciosa en flexión plantar de la cabeza, que la tuvieron que reoperar, y una consolidación hipertrófica, eso es cuando hace una hipertrofia dorsal y cuesta el movimiento de flexoextensión del dedo operado. Entonces, habiendo visto esto, esto ya es de mi propia autoría, yo me gusta dividir las complicaciones en lo que se refiere a MIS, a la técnica que nosotros estamos empleando, y después están las complicaciones inherentes a la cirugía en general de hallux valgus o de antepié. Con lo cual, la vamos a dividir así y les voy a mostrar algunas de las complicaciones que nos han pasado y que hemos hecho cuando esto nos pasó. Algunas son nuestras, del hospital italiano, y otras son de afuera, de otros médicos.
Primero vamos a ver las complicaciones térmicas óseas. Este es un paciente que le habían hecho una cirugía de Bosch con fijación, más una osteotomía de Aikin. Este era al mes de operado en la radiografía del medio, y a la derecha, por intolerancia al tornillo, después que le retiraron la clavija al mes, también le retiraron el tornillo de la osteotomía metatarsiana a los 3 meses de posoperatorio. A los 2 años nos consulta a nosotros con estas fotos clínicas. Yo tenía acá un cuestionario para mandar, pero no lo vamos a hacer porque tenemos muy poco tiempo y si no va a ser muy larga la charla. Así que la idea era mostrarles esto, cómo hizo una pseudoartrosis. Esto es muy raro, normalmente no hay pseudoartrosis, pero esta pseudoartrosis probablemente sea térmica. Evidentemente, acá hubo una lesión térmica que hizo que la osteotomía no consolide, con lo cual este era el resultado del paciente. Entonces, en este caso tenemos una deformidad en COCAP del hallux, una pseudoartrosis en el cuello del primer metatarsiano, una metatarsalgia severa y dedos en martillo asociados. Fíjense el índex minus que quedó luego de la cirugía y el largo de los metatarsianos menores. Entonces, en este cuadro nosotros elegimos hacer una cirugía abierta. Hay varias opciones, podemos discutirlo después, pero se podría haber hecho una artrodesis del hallux, podríamos haber hecho osteotomías metatarsianas percutáneas. Nosotros lo pensamos de esta manera: como es una paciente de 50 años, queríamos mantener la movilidad articular, entonces decidimos abordar el foco, pruentear el foco, estimularlo y colocar injerto del propio paciente, un autoinjerto que lo tomamos de los metatarsianos menores, haciendo osteotomías diafisarias de los metatarsianos menores y fijándolo con placas. Luego hicimos la elongación del extensor del hallux para el COCAP y el tratamiento de los dedos en martillo. Esto es lo que hicimos. Acá se ven las osteotomías metatarsianas. Llegamos a cortar de 15 a 18 milímetros con cada osteotomía, haciendo la resección ósea. Lo que sacamos de los metatarsianos lo colocamos como injerto en la pseudoartrosis y fijamos el hallux con 2 placas, una medial y una dorsal, como para darle más estabilidad, y le hicimos la osteotomía del juanetillo y las tenotomías para los dedos en martillo. Este es el resultado a los 2 meses de operada. Este es el resultado al año, si vemos una mucha mejor evolución clínica en el frente, y si vemos la planta del pie, fíjense la metatarsalgia que tenía preoperatoria, y al año de posoperatorio ya el pie estaba muchísimo mejor. Esta es la radiografía al año de operado, donde no vemos todavía consolidación de los metatarsianos definitiva, los metatarsianos menores, y esta es la radiografía a los 2 años. La paciente asintomática, contenta por su alineación y porque no tiene más metatarsalgia. Creo que hay una consolidación hipertrófica de segundo y tercer metatarsiano, y me parece que hay un callo fibroso en el cuarto donde no está todavía hecha la consolidación, pero sin embargo la evolución clínica fue buena. Vamos ahora, ¿qué pasa cuando tenemos alguna lesión térmica en partes blandas? Esta era una paciente que ya había sido operada de hallux valgus y consultó por su segundo dedo en martillo y porque el hallux tenía una leve deformidad si no la podíamos corregir. Obviamente, cirujanos avesados en MIS, le dijimos que nosotros podíamos corregirle todo. Entonces a la señora le hicimos una osteotomía de Aikin sola y le operamos el dedo en martillo con tenotomías y la osteotomía de F1, en la metáfisis de F1. Cuando le hicimos las primeras 2 curaciones, veíamos que el dedo estaba un poco eritematoso, y al mes de operada, cuando le retiramos las vendas definitivamente, nos encontramos con esta situación: una celulitis severa con una flictena sobre el hallux y un cuadro que aparentemente es infeccioso, con lo cual enseguida la llevamos a la sala quirúrgica, le hicimos una curación primero, programamos después de la primera limpieza una nueva cirugía para colocar, además de hacer la toilette, colocarle plasma rico en plaquetas. Nosotros en el hospital tratamos muchos pie diabéticos, o sea, tenemos experiencia con el plasma rico en plaquetas. Eso hicimos. A los 45 días de la cirugía le hicimos la toilette y la colocación del plasma rico en plaquetas. Esto fue cuando le colocamos el plasma. A los 15 días de colocado el plasma rico en plaquetas, a los 30 días y a los 45 días del plasma rico en plaquetas, o sea, a los 3 meses la paciente estaba en esta situación. ¿Cuál fue la conclusión de esto? No ganamos nada. Si ven la radiografía pre y la radiografía post, lo único que ganamos es corregir la deformidad sagital del segundo dedo, pero el hallux volvió a su posición inicial porque no pudimos vendarlo debido a la complicación, y entonces perdimos esa corrección. A pesar de eso, la paciente, por suerte, no se queja porque su segundo dedo por lo menos está alineado.
Otra lesión frecuente que deben tener presente cuando hacen la liberación lateral principalmente es la lesión del flexor del hallux, y esta no es una paciente nuestra, pero te las muestro porque vino a operarse el pie izquierdo y ya había sido operada del pie derecho, paciente de 67 años, esta era la situación. Si ustedes ven los dos pies, fíjense el pie derecho como el hallux no llega a tocar el piso, tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Y esta era la radiografía donde le habían hecho una Reverden Isham con una Aikin más la liberación del tendón aductor, la liberación lateral. En el lateral release probablemente hayan lesionado el tendón porque no hay reportes en la bibliografía de que hayan lesiones de tendón con la osteotomía de Aikin, por lo que contaba Cristian de la Fresa, que tiene una anatomía particular donde no lesiona las partes blandas, con lo cual probablemente esto haya sido en la liberación del tendón conjunto. Si vemos un video, este era el pie derecho, donde fíjense que la interfalángica no flexiona absolutamente nada, y si vemos en el otro pie, la interfalángica flexiona normalmente como cualquier pie nuestro. La recidiva ya entra dentro de las complicaciones de lo que sería el hallux valgus, no de la cirugía MIS. Esta era una paciente de 56 años hiperlaxa, hiperlaxa, tenía un movimiento de flexoextensión muy amplio, más que cualquiera de nosotros, pero tenía un hallux valgus muy severo con una metatarsalgia y con dedos en martillo. Nosotros pensamos que corrigiendo el hallux valgus podríamos mejorar la situación del metatarso, con lo cual hicimos una cirugía de Bosch modificada por la osteosíntesis. Esta fue la técnica quirúrgica, donde fíjense en el 2011 que la operamos, vemos una muy buena corrección con la clavija. A los 2 meses, al mes sacamos la clavija, a los 2 meses la situación era esta, donde perdía un poquito de corrección, y al año de operada, si bien no estaba como antes de operarse, pero tenía una hallux valgus de 34 grados, con un intermetatarsiano bastante cerrado, pero había quedado con un index minus severo y una metatarsalgia importante. Entonces esta era la situación a los 56 años, después de 2 años de la cirugía nuestra de Bosch. Esta era la situación, le propusimos hacer una nueva osteotomía, y en este caso, como ya tenía un index minus, decidimos hacerle las osteotomías de MMO a todos los metatarsianos y reorientar los dedos. Y acá me quiero detener porque esto es importantísimo. La recidiva muchas veces de la hallux valgus tiene que ver con no operar la deformidad digital o la deformidad en los rayos si es que los metatarsianos son mucho más largos, con lo cual siempre tengan presente en modificarlo y acortar un poco el pie para sacarle tensión y de esta manera poder corregir la deformidad y que no recidive. Fíjense, la reoperamos, debido a la orientación de la osteotomía no le pudimos poner osteosíntesis, con lo cual decidimos pasar la cuneo metatarsiana y dejar anclada la clavija por 5 semanas. Luego le sacamos la clavija, a los 3 meses la situación era la que ven a la derecha, y a los 6 meses no había consolidado, estaba en retardo de consolidación, 9 meses de operada y recién al año vemos signos de consolidación. A los 5 años de operada la situación era la que están viendo a la derecha, con todas las osteotomías consolidadas. Esta fue la evolución de la paciente, preoperatorio inicial, al año o 2 años de posoperatorio cuando la volvimos a reoperar, y la última foto clínica con la corrección definitiva de la recidiva de ese hallux valgus. Estas son las radiografías donde vemos la corrección y los valores angulares que fuimos obteniendo al cabo de la corrección. Pero fíjense que cuando nosotros decidimos corregir el metatarso y la deformidad digital, ahí logramos reducir también el hallux valgus que nos había recidivado. Con respecto al hallux varus, se describe mucho esta complicación en la técnica de Reverden Isham por la liberación del aductor, porque la técnica de Bosch original no llevaba liberación del aductor, pero siempre que hagan la liberación del tendón conjunto, la liberación lateral, tengan en cuenta que pueden tener un hallux varus. Y les voy a mostrar un caso de una paciente de sexo femenino de 41 años que consultó a su cirujano para una cirugía de hallux valgus, con un ángulo intermetatarsiano pequeño, pero con un ángulo de hallux valgus importante. Su cirujano le decidió hacer una osteotomía de la base y osteotomía de Aikin con liberación lateral, más DMMO de 2, 3 y cuarto metatarsiano y una osteotomía del segundo dedo. Este hallux varus, como vemos, es iatrogénico porque es una osteotomía de la base en una paciente que probablemente no lo tengo medido, pero no debe tener más de 9 a 10 grados ese ángulo intermetatarsiano, tal vez era un exceso.
Bueno, evolucionó de esta manera, con un ángulo intermetatarsiano prácticamente negativo, con las osteotomías metatarsianas casi consolidadas, y a los 18 meses de operada, esta era la situación con su hallux varus, la deformidad digital en varo también, y la pseudoartrosis del cuello del segundo metatarsiano, tercero y cuarto consolidados. Ahí nos consulta a nosotros, esta era la deformidad de la paciente de 41 años. Como toda paciente de 41 años, hace un deporte recreacional, hace mínimo entrenamiento, usa tacos, con lo cual la idea era dejarle movilidad a la articulación, y lo que nosotros le propusimos teniendo esta radiografía fue reducir un poco todas las deformidades. Una es hacer una osteotomía inversa del primer metatarsiano, o sea, volver a generar ese ángulo intermetatarsiano normal, y angular la cabeza, que si ustedes la ven está angulada hacia externo, con lo cual había que reducirla. En este caso hay que elongar la cápsula medial y retensar la cápsula lateral, y hay un dispositivo que tiene Promedón que es muy bueno, que es el mini tie rope para esto, con lo cual nosotros acá hicimos el abordaje medial, una capsulotomía en B, como se ve en cirugía abierta, luego hicimos el abordaje a nivel intermetatarsiano para abrir el ligamento que estaba elongado y retensarlo, hicimos la osteotomía en chevrón inversa, desplazamos la osteotomía no hacia el segundo metatarsiano, sino hacia medial, la fijamos con 2 tornillos para tener mejor fijación, y luego procedimos a colocar el mini tie. Esta es la cirugía finalizada con el mini tie rope a los 6 meses de operada, con la reducción del varo, y lo que hicimos con los dedos fue también las osteotomías de los digitales en la base de las falanges para poder realinear los dedos que también estaban en varo, y rehicimos la osteotomía en el cuello del segundo metatarsiano, le volvimos a pasar la fresa para lograr la consolidación. Obviamente cuando pasamos la fresa una segunda vez, la hacemos con mucho cuidado, bajas revoluciones, alto torque, lo que ya han escuchado, y logramos la consolidación luego de 6 meses, y este era el pre, el post y el post alejado. Artrosis metatarso-falángica, y esta es una complicación que a largo plazo se ve, y la vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los años de las cirugías. No es más el índice de artrosis que en una cirugía abierta, pero existe. Esta era una paciente que operamos en el 2010, este era el hallux valgus que vino a operarse, le operamos su hallux valgus con una técnica de Bosch modificada, consolidó perfecto, a los 4 años de operada ya empezaba con algún sufrimiento a nivel articular, como ven en la radiografía. Nosotros le propusimos primero hacer una simple queilectomía y limpieza articular. No les muestro fotos quirúrgicas porque cuestión de tiempo, pero el cartílago estaba muy dañado, con lo cual hicimos una resección del 30% prácticamente de la cabeza del metatarsiano en la radiografía del medio, y a los 2 años de operada volvió con dolor, ya llevaba 6 o 7 años de la cirugía de su hallux valgus, volvió con dolor, con lo cual le propusimos hacer una artrodesis metatarsofalángica, y nosotros desarrollamos este tipo de artrodesis percutánea. Nosotros la hacíamos a cielo abierto con el tornillo endomedular, y debido a eso empezamos a hacer la percutánea, y le hicimos la artrodesis metatarsofalángica en forma percutánea. Correnteamos todo el cartílago, sacamos los detritus del cartílago articular, en este caso sí es importante sacarlos para lograr la consolidación, colocamos un tornillo endomedular desde el cuello del metatarsiano hasta la falange, y luego colocamos un tornillo antirrotatorio, como ven en la radiografía de abajo a la derecha, para mantener la estabilidad rotacional. Eso es en el 2010 cuando se vino a operar, en el 2014 cuando empezó con dolores metatarsofalángicos, ahí la reoperamos, en el 2016 cuando ya el dolor era muy severo, y hoy tiene su artrodesis ya consolidada, y la paciente está bastante contenta con este resultado. 2010, 2014, y luego de su artrodesis metatarsofalángica. Bueno, resumiendo y ya para terminar, este es el cuadro que les mostré al principio, donde me parece que es importante separar dónde está nuestra curva de aprendizaje y qué es lo que vamos a hacer con la cirugía MIS. Tengan cuidado con las lesiones térmicas tanto óseas como de partes blandas, y lo que mencionaron hoy Pablo y Cristian de las fresas es importante. Las fresas no se reutilizan 10 veces, las fresas se usan y si se puede se tiran, a lo sumo se reutilizan 2 veces, pero no más que eso. Y también va a depender de qué paciente operamos. No es lo mismo cortar un hueso de una paciente de 30 años que un hueso de una paciente de 80. El hueso de la paciente de 80 nos puede llevar 20 segundos y el hueso de la paciente de 20 nos puede llevar 5 minutos. Con lo cual es importante tener presente esto, saber que hay que tener cuidado con el instrumental y manejarlo con cuidado, pero teniendo cuidado, aprendiendo y haciendo cursos, uno puede llegar a
ser un muy buen cirujano de técnica MIS, que creo que va a seguir evolucionando y van a seguir habiendo técnicas quirúrgicas nuevas, percutáneas, para tratamiento de no solo el antepié, sino medio pie y retropié también. Gracias. Muchas gracias, por la presentación, Pablo, excelente. Sobre todo un tema que no es fácil ir acumulando experiencia, como son las complicaciones. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerte inmediatamente, pero como estamos con el chat se me han ido pasando. En tu experiencia de todas las cirugías que haces tú, ¿qué es lo que más estás haciendo para el tratamiento de la lux valgus? Técnicas MICA, MIVA, PEICO, PECA, o también haces osteotomías de la base, me están preguntando acá. Nosotros tenemos evaluado que el 80-90% de los pacientes con alus valgus primarios, no reoperados, tienen un ángulo intermetatarsiano entre 9 y 19 grados, más o menos, en ese rango, con lo cual ese es el rango de las cirugías del cuello, del metatarsiano, que puede ser una técnica de Bosch si uno quiere controlar la rotación, que puede ser una mica. A mí me gusta un poco más la mica porque, no por la superficie de contacto, porque uno desplaza tanto que no hay tanta superficie de contacto, pero sí las ramas hacen que consolide más rápido y eso me gusta. La técnica de Bosch, la ventaja es que controla la rotación y si uno puede hacer una técnica de Bosch colocando 2 tornillos, dejándola muy estable y controlar también la rotación. Hoy la elección nuestra está entre mica, si no tenemos que controlar rotación, o una técnica de Bosch sin osteodesis, o sea, sin la clavija de entrada, si es que queremos controlar la rotación, para los alus valgus primarios. Perfecto, perfecto. Y las otras preguntas, yo creo que mejor pasamos a los casos. Hay algunas preguntas que en los mismos casos se pueden responder. Así que si me dejan compartir pantalla, podemos ver. ¿Querés que les vaya respondiendo algunas preguntas que yo estoy viendo acá en el chat? Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, tú también tienes si en la mica hubo fracturas entre la cortical, entre los 2 tornillos. La verdad que no tuve ninguna de esas. Sí me pasó de romper la cortical que está del tornillo distal hacia la osteotomía. Eso me ha pasado y tuve que sacar el tornillo y dejar un solo tornillo. Pero no la cortical entre los 2 tornillos. Diastasis en la región dorsomedial del dedo por hacer la osteotomía tipo Aikin percutánea por el portal dorsomedial y generar algún tipo de lesión. ¿Qué portal se usa eventualmente? Paso cerrado. Disestesias, perdón, no diastasis. Disestesias en región dorsomedial. Yo he hecho la osteotomía de Aikin en los 2 portales, en el medial y el dorsomedial. Si uno entra en el dorsomedial pegado al tendón, no hay riesgo de ninguna disestesia porque el colateral dorsal medial pasa a 4 o 5 milímetros del tendón. Preferentemente yo la hago desde medial y no desde dorso medial. Yo prefiero hacerla desde medial, pero eso gusto de cada cirujano. Perfecto, no sé si me están viendo ahí en la pantalla. Sí, perfecto. Sí. Ok, bueno, vamos a revisar algunos casos. Aquí no hay ningún tipo de pillería ni nada. Son casos que se pueden resolver en forma abierta, son casos que se pueden resolver en forma mínimamente invasiva y depende un poco del entusiasmo y de algunas otras, por supuesto, factores que ya han comentado los speakers. Se trata de un hombre de 47 años, sano, que no tiene antecedentes de que fume, que consulta por un dolor en antepié derecho años, constante, que afecta al hallux y al segundo dedo. Y este paciente se queja mucho que tiene dificultad para usar calzado y es categórico en negar cualquier tipo de metatarsalgia. Doctor, me duele el roce del zapato y me trae esta imagen clínica en que destacaba en el examen físico, destacaba por supuesto la presencia del bunio, que estaba absolutamente doloroso, este crossover evidente. En el examen se puede apreciar el signo de la B corta invertida, que nos traduce probablemente un daño por lo menos parcial de placa plantar, pero en el examen había también una inestabilidad sagital y una inestabilidad coronal de la metatarsofalángica del segundo dedo. Así que le pedí esas radiografías, es un paciente de 47 años. Hombre,
me gustaría preguntarle a los speakers un poco cuál sería su conducta. Cristian, si estás por ahí, si me comentas un poco cómo lo enfrentarías tú en este caso. Probablemente para mí lo que ha cambiado más en el último tiempo no es si le hago la osteotomía abierta o cerrada, porque actualmente decido eso en conjunto con el paciente. Pero sí es lo que ha cambiado mucho en los últimos 2, 3 años, es que es muy raro que haga una reconstrucción de la placa volar, a menos que sea el caso de un deportista joven que tiene una lesión exclusiva de la placa volar y reciente. Y todo el resto prefiero hacer osteotomías de los metatarsianos. Entonces, independiente si le haría un scarf o un chevrón abierto o mínimamente invasivo, creo que para mí lo que más ha cambiado es que ahora le haría osteotomía de DMO de los metatarsianos y el dedo martillo también lo corregiría con una osteotomía de la base de la falange para bajar la deformidad, y con el acortamiento de la DMO más la osteotomía probablemente eso alinee bastante bien el dedo, y yo suelo dejar, como dije, una aguja tipo trimmer reabsorbible. Perfecto, me queda claro la postura, súper razonable, y bueno, igual me sorprende que ya no estés operando tanta placa plantar, lo cual es un poco el pensamiento que estamos teniendo también últimamente, y que el entusiasmo por hacer placas plantares a nosotros también se nos fue bajando por la gran rigidez que uno veía en los pacientes. Pablo Sotelano, ¿cómo enfrentarías tú este caso? Muy similar a lo que dijo Cristian. Haría una osteotomía distal del metatarsiano con una Aikin seguro para el hallux valgus, probablemente una mica. En el segundo, el concepto que dijo Cristian, que es importante, y nosotros siempre lo discutimos en nuestros ateneos, es igual. Cuando uno tiene una lesión de placa plantar aguda en un paciente deportista, nos gusta ir a repararla. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta ir a repararla por plantar. ¿Por qué? El estabilizador primario de la articulación es la placa plantar. El secundario son todos los ligamentos colaterales que yo tengo que liberar para hacer una osteotomía de Weil si yo quiero llegar a la placa por dorsal. Con lo cual voy a llegar a estabilizar una estructura y voy a desestabilizar otra. Entonces no nos agrada mucho tampoco hacer la reparación aguda de la placa plantar por dorsal, y a veces la hacemos por plantar. Con respecto a este paciente, que no es el caso, lo mismo, no iría a abordar la placa plantar, le haría osteotomía de MMO, le haría tenotomía flexora y extensora del segundo dedo, le colocaría un trimit, y después de colocar el trimit le haría la osteotomía de la base del segundo dedo. Y creo que por lo que veo que está divergente el dedo con el tercero, tal vez le haga una osteotomía de MMO del tercero para descomprimir el pie que está con mucha tensión. Perfecto. Perdona, Andrés, que te interrumpa, es interesante porque Pablo está mencionando hacer una DMO aislada del segundo. Muchos fanáticos de la técnica MIS dirían que eso es una canallada. Ahora, yo no puedo estar más de acuerdo con Pablo, que hay pacientes que podrían beneficiarse de osteotomías aisladas, tal como lo dije antes, del segundo, del 2 y 3, y no necesariamente 2, 3 y 4, como es lo que siempre nos han dicho todos los que tenían experiencia mínimamente invasiva antes que nosotros. Por lo tanto, lo que dice Pablo hay que reconocer, y yo estoy completamente de acuerdo, pero hay que reconocer que es algo poco frecuente de señalar entre los que hacen cirugía mínimamente invasiva. Cristian, para agregar a eso, los que le hacen todas las osteotomías dicen que es una manera de... Ellos dicen que si uno no le hace la osteotomía a los metatarsianos menores, el metatarsiano que uno osteotomiza puede hacer pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque no logra ascender la cabeza y enfrentarse al metatarsiano. La verdad, ¿Y ha sido tu experiencia? Por la que la mía no lo ha sido. Por eso, en mi experiencia no tuve una pseudoartrosis, ni una, y he hecho individuales, he hecho 2 y 3, he hecho 2, 3 y 4, y la verdad no me ha pasado. El concepto igual no es cerrado de que si uno levanta todos los metatarsianos, es más fácil la consolidación, pero la verdad no, a mí no me ha pasado eso. Pablo, una pregunta me llamó la atención un poco, yo te lo he visto, pero creo que es importante destacar lo que tú estás haciendo en el dedo, que es una osteotomía F1 después de haberle puesto un trimit. En definitiva, a mí lo que me asusta de eso es no la osteotomía para nada, sino que me asusta lo que pueda ocurrir con ese, entre comillas, detritus que ocurre con el material.
¿Te ha generado más inflamación? ¿Has visto que esos dedos queden más tiempo de lo habitual inflamados? Ya. ¿O no hay ninguna diferencia versus hacer la osteotomía de F1 sola para manejar la garra? Esto obviamente tuvo su evolución, no es que a mí se me ocurrió poner un trimit y hacer la osteotomía F1. Antes no poníamos trimit, el trimit no existía, antes del 2015, 2014 no teníamos trimit, con lo cual no lo hacíamos, y siempre teníamos un cierto porcentaje de recidiva en el dedo martillo que no nos gustaba nada. Entonces, esto para mí es ideal, es colocar el trimit, hacer la osteotomía después, y el trimit lo permite, porque el trimit al ser blando permite que la fresa lo corte, y no he tenido ningún problema con los detritus, o sea, mientras el trimit quede adentro del hueso, no hay ningún problema. El problema es si el trimit, cuando uno lo coloca, queda la punta del trimit levemente afuera del hueso, irrita las partes blandas, y ahí es donde uno lo tiene que sacar. Pero si el trimit queda todo bien endomedular adentro del hueso, no he tenido ninguna complicación de irritación ni nada. Andrés, si me permite, es bien interesante lo que dice Pablo, porque yo he llegado a la misma conclusión, independiente de haberlo conversado con Pablo Sotelano o no. Tal como lo mencioné, mi técnica de elección es poner el trimit y hacer la osteotomía de la base después. Y a diferencia del Durí o la artrodesis interfalángica más trimit, que todos sabemos que en algunos pacientes genera inflamación, dolor, dedos que dan problemas, recidivas, qué sé yo, aquí el dedo no se inflama como cuando uno hace el Dubrí, porque aparentemente el no desestabilizar la articulación evita el problema. Ahora hay que reconocer que, al igual como mostró Pablo en algunos otros casos de metatarsiano, no siempre consolida esa osteotomía de la falange. Es otra de las complicaciones que uno puede mostrar, pero interesantemente no parece ser una complicación, porque a los pacientes no les molesta. Entonces no importa mucho si consolida o no consolida, lo importante es que con eso la dorsiflexión de la metatarsofalágica se corrige. Y es algo que, interesantemente, Ernesto Maceira recalcaba siempre. Él decía, ¿por qué corregir la placa volar? Si el problema de la placa volar es que el dedo no está alineado. Si el dedo está alineado, la metatarsofalágica deja de doler. Es bien interesante ese concepto, que es reproducible en otras cosas también, como en las coaliciones tarsianas, como es reproducible también cuando uno habla de enfermedad de Miller-Weiss. Uno corrige el alineamiento y se soluciona el problema. Perdona que te haya quitado esos minutos, Andrés, para hacer el comentario que me parece útil. Pablo Mocosán, quería preguntarte un poco si tú habrías hecho algo distinto, habrías hecho algo más o menos similar, le habrías adicionado algo más. Yo hubiera hecho algo distinto, Andrés, porque, o sea, a diferencia de lo que comentó Cristian y Pablo, a mi gusto, esto, o sea, al Alux creo que un paciente ideal para hacerle un mica. En cuanto al segundo dedo, yo a este paciente no le haría un DMMO. Uno, porque no tiene metatarsalgia. Si bien el DMMO es rápido y no es algo tan complejo, creo que sí cambia un poco la evolución de los pacientes. Son pies que se hinchan por mucho tiempo. Y creo que no es necesario para solucionarle el problema. Estos dedos uno los puede sacar fácil de esa posición, acortándolo un par de milímetros, y tú puedes realizar ese acortamiento en diferentes partes del dedo. Puedes actuar en la base de F1, puedes actuar en F2, puedes actuar en las dos, y como tercera opción, yo dejo actuar o sea, hago una osteotomía atrás. ¿Por qué? Porque encuentro que es un poquito más mórbido. Entonces, para mí este paciente ideal puede hacer una osteotomía en F1. Si con eso lo logro corregir, perfecto. Si estoy corto aún, puedo hacer una osteotomía en F2 además. Me parece súper buena idea lo que comenta Pablo Sotelano de hacerlo con un trimit, tal vez, o algún dispositivo endomedular, digamos, tal vez eso te puede ayudar a tener una corrección estéticamente superior. Las partes blandas en cuanto a seccionar tendones, intentamos no hacerlo, pero deformidades rígidas, que uno con estos cortes en la base de la falange, a veces la articulación sigue estando rígida y hay que ayudarla un poco, lo reservamos, pero lo dejamos al final. Pero yo creo que en este caso no iría de cabeza, digamos, a hacer una osteotomía en el metatarsiano. Creo que uno puede seguir jugando con algo un poco más simple. Perfecto, perfecto. Bueno, les comento un poco lo que hice. Estamos un poco en la línea de... ¿Vale? ¿Por qué no puedo avanzar? Está un poco en la línea, ese es el resultado clínico. Estoy de acuerdo en que, tal como comentó Cristian,
no es una corrección perfecta, pero es suficiente para él, pero estoy de acuerdo en que no es perfecta. No le hizo un DM, ¿no? Solamente le hice una osteotomía de F1, y ahí es donde lo que comentaba Pablo Sotelano de dejarlo en trimit puede ser una alternativa interesante si es que uno no quiere hacer osteotomía en Rosario, que todavía no tengo esa habilidad, y menos hacer esa osteotomía incompleta en Rosario. Creo que hay que tener un feeling especial ahí en los dedos para poder hacerlo, pero ese fue el resultado que quedó, y esta es la imagen radiográfica. Probablemente no una corrección tan grande, pero que conforme con estos primeros pacientes con esta técnica. Un poco plantar, a mi juicio, está el tornillo, pero en general el paciente quedó conforme, que era un poco lo más importante, lo que nos convoca. Vamos a otro caso. Ahora estamos con una mujer con una deformidad mayor, que tiene una metatarsalgia central. Aquí hay diferencias. Tiene un flouting del segundo, que lo pueden ver en la imagen clínica. Tiene una radiografía que se puede observar que hay un cortejo en garra. Ahí están las angulaciones que medimos en su momento. Y esta tenía una pregunta un poco, si la pueden poner una pregunta al público, y quería hacerle un poco qué alternativas manejarían para este caso. No sé, María José, si pueden poner la pregunta. Ahí está. Sí, doctor, ahí está. Vamos a dar unos 15 segunditos, 20 segunditos como para que voten, para tener esto simplemente para ver un poco tendencias. No voten ustedes, eso sí. No sé si nos puedes mostrar cuando esté el resultado. ¿Respuesta? Sí. Ahí están, doctor. Un porcentaje importante haría un DM. Ok. Y Weil, en retirada, el señor Weil. Ok, interesante. Partamos al revés un poco. En este caso, Pablo Mogosán, ¿cómo enfrentas esto en general? ¿Cómo enfrentas esta metatarsalgia que básicamente era del 2 del 3? Tenemos una deformidad ya que es más evidente. Uno puede sospechar ahí también que la metatarsofalángica del 2 ya no está tan sana. Un poco cómo lo harías, y es una mujer joven que le gusta usar tacos. Creo que este es un caso donde hay algo de rotación en el dedo. Podemos ver la uña que está algo rotada. Se ve también un poco el cóndilo de la cabeza en la radiografía P. Creo que un buen caso para intentar también corregir ese plano. Ideal para hacer una osteotomía tipo Boch. Y fijarla con tornillos, como les mostré en la presentación. Pueden llamarle como quieran, pero hacer eso. En cuanto a la metatarsalgia, si tiene una metatarsalgia central que solo es 2-3, intentaría solo hacer DMMO 2-3. Estoy de acuerdo con Cristian y con Pablo que uno puede ser selectivo en la DMMO y no es obligación hacer 2-3-4. Ahora hay que tener ojo, hay veces en que sí se acorta de forma significativa el DMMO, sobre todo si cometemos el error de hacerlo un poquito más proximal. Y si es que ese fuera el caso, hay que estar atento y estar preparado también para hacer el DMMO del cuarto. Y una osteotomía a la base de F1 probablemente para corregir la garra. Perfecto. ¿Tú le harías algo distinto, Pablo Sotelano, en este caso? ¿O harías algo distinto a lo que está planteando Mogosán?
A ver, en base de lo que dijo Pablo, haría algo parecido, le haría una técnica de Bosch también, pero la diferencia es que este pie tiene un index plus minus, o un index un poquito minus, pero tiene una fórmula digital egipcia con un alux largo, con lo cual no me asusta cortar el primer metatarsiano, y yo le haría una técnica de Bosch con acortamiento, o sea, con una osteotomía, en vez de ser transversal al metatarsiano, la hago oblicua de distal hacia proximal, y de esa manera lo acorto un poquito para sacarle tensión, y le haría en este caso la DMMO de 2, y creo que de 3. Me hubiera gustado ver la planta del pie para definir si le hago la de 3 Tengo también. fotos, pero Me, recuerdo que tenía dolor en el tercer metatarso falángico. 2-3. 2-3, bueno, entonces haría 2-3. Hay una cosa importante para saber si le hacemos el cuarto o no, que nosotros muchas veces hacemos. Con una mano tomamos el medio pie y con la otra mano agarramos la cabeza del metatarsiano y la tratamos de llevar hacia arriba. Si ese metatarsiano es flexible a nivel de la Lisfranc, va a ser complaciente y tal vez no sea necesario hacerle la DMMO al cuarto. En cambio, si ese metatarsiano es rígido, como pasa en los pie cabo o en algunas artrosis en la Lisfranc, sugiero agregarle la osteotomía del cuarto, la DMMO del cuarto. Cristian, no sé si estabas por ahí. Sí, ¿No te ves? Daniel, aprovecho de ver una pregunta. Daniel Villena hace un comentario que a veces es interesante porque dice, yo le veo un poco de cambio artrósico. Creo que todos hemos visto que independiente de la técnica quirúrgica para corregir la deformidad, la mayoría de los pacientes con cambio artrósicos mínimo en la metatarsofalágica, cuando se alinean se les pasan los dolores o no tienen dolor articular. Ahora, distinto es si clínicamente el paciente tiene dolor articular. Pero es una buena pregunta porque suele generar angustia ver un poco de cambio artrósico. Y esto se puede ver previamente o durante la cirugía, a veces una erosión del sesamoideo. Mi humilde experiencia suele no ser un problema. Ahora, en este caso, yo agregaría el factor, para los que no lo habían considerado, este paciente tiene un metatarsoducto y las osteotomías de MMO en los metatarsoductos, sobre todo los más severos, suelen, además de acortarse, trasladarse las cabezas de los metatarsianos mínimamente hacia el eje del pie, o sea, en este caso hacia lateral. Entonces, una forma de corregir el metatarsoducto, tal como dijo Pablo Sotelano, si uno no consigue un buen alineamiento de los dedos laterales, también es difícil que el alux se alinee. Entonces, esa estrategia, ese enfrentamiento del metatarsoducto con las DMO ha venido a reemplazar las otras osteotomías como las que Pablo mostró con placa y qué sé yo, que suelen demorarse mucho en consolidar. En mi experiencia específica, yo honestamente a este paciente le haría una osteotomía en SCARF en 20 minutos, y aquí quiero recordar una cosa que es muy importante de la cirugía MIS. La cirugía MIS no necesariamente significa incisiones más chicas, significa menos daño. Y si uno puede hacer una cirugía abierta en la mitad del tiempo que una cirugía mínimamente invasiva, creo que la cirugía abierta es menos invasiva que la otra. Entonces hay que ser cuidadoso con esos conceptos que aplican también para la artroscopía y otras técnicas que llamamos mínimamente invasivas. Lo mínimamente invasivo es cuando uno hace menos agresión a las partes blandas. Entonces, yo creo que en este caso, si yo quisiera hacer rotación con una cirugía tipo, con una osteotomía tipo Bosch y qué sé yo, me demoraría más en hacerla, en fijarla, que en mi clásico SCARF. Y aquí yo hago el otro comentario que he hecho en otras oportunidades: una osteotomía en SCARF puede corregir la rotación del metatarsiano al alinear los estabilizadores dinámicos. Si los estabilizadores dinámicos quedan perfectamente alineados, se rota la cuneo-metatarsiana y se estabiliza la cuneo-metatarsiana y se corrige la rotación sin hacer un gesto corrector con el SCARF. Entonces, en resumen, le haría un SCARF, la osteotomía de MMO, y ahí vería cómo quedan los dedos para ver si hay que hacer una osteotomía proximal de la falange, de la F1, no sin antes haber puesto un trimit para que no se vea feo el dedo, como el paciente que nos mostraste, Andrés, que claro, ese paciente quedó contento, pero a veces el paciente no queda tan contento si la interfalángica todavía le molesta o le roza. De acuerdo. No roza ni genera el callo ese que vemos ahí en la punta, pero Andrés, efectivamente es un tema que hay que tenerlo presente, y lo del treatment me está haciendo ruido como para otros pacientes, para el futuro. Andrés, una sugerencia más. Esto que decía el doctor Villena en el chat de la boya oblicua, que es lo que yo mencioné, es un poco el tratamiento del alux rigidus, o sea, acortar el metatarsiano para descomprimir, con lo cual, para mí esta es la paciente ideal para hacer lo que yo les dije al principio: hacer la boya oblicua, descomprimir, sacarle compresión al metatarsiano, nosotros
no sé si alguno leyó el artículo de Giannini sobre la Bosch. Giannini es un tano muy canchero, y él dice que la hace de 3 a 5 minutos, la serie, que él la nombró serie, esta osteotomía. Claro, él no le pone tornillo, no mide la rotación, hace la osteotomía y coloca la clavija y listo. A nosotros esta osteotomía con tornillo hoy nos está llevando 15 minutos o menos, con lo cual el tiempo quirúrgico, Cristian, no sería un problema en este caso, así que lo volvería a hacer, como dije antes, la Bosch oblicua con la fijación, más las DMMO. Y lo del metatarsoaducto, otra cosa muy importante, es el que vaya a empezar a hacer cirugía percutánea, trate de entrenar las dos manos. Porque cuando uno tiene un metatarsoaducto y toma el pie de frente, este pie, por ejemplo, que es el pie derecho, yo voy a hacer la DMMO con la mano derecha, poniéndome de frente al pie, y entonces voy a lograr hacer la oblicuidad, como dijo Cristian, hacia externo de la DMMO, mejorando el metatarsoaducto. Ahora, si yo tengo que operar el pie izquierdo, sería bueno que lo haga con la mano izquierda, porque la fresa al hacer el movimiento me va a generar la oblicuidad para el metatarsoaducto inversa. Con lo cual es interesante empezar a tratar de manejar las dos manos cuando uno opera percutáneo también. Eso en Bueno, verdad lo trato y... Pablo Sotelano, perdona, deja hacer un comentario cortito para que Sí. no nos confundamos y seamos honestos con la gente. Como yo tengo muchísima menos experiencia que tú en esta técnica mica, yo me demoro 45 minutos en hacer una mica. Entonces, es una cosa que uno debe considerar a la hora de hacer el tratamiento. O sea, no son tus manos iguales a las mías, lamentablemente. Espero que en algún momento Sí, tenga tu cuestión de experiencia. tiempo. Pero claro, por eso es importante seleccionar bien los pacientes, y en la medida que uno adquiere experiencia y confianza, como también lo ha demostrado Pablo Mocosán, que lleva menos tiempo haciendo esto que tú, finalmente uno va adquiriendo mayor experiencia y va bajando sus tiempos. Pablo ahora Mocosán debe hacer la cirugía, me imagino, Moco, que en el mismo tiempo que Pablo Sotelano. Ojalá, ¿no? Seguramente. Todavía un poquitín más. Seguramente. Está en No, la mitad, 30 minutos, ¿no? sí, cerca de los 40 te diría yo. Ya. Entonces, no estoy No tan mal con no mis es 40 o fácil, 45 minutos. no es fácil. Yo quiero recalcar que en Mica no es fácil, y no es fácil también, sobre todo cuando uno está solo, cuando uno trabaja en un equipo donde 2 o 3 cirujanos manejan la técnica, te ayudan bien con el equipo, se hace bastante más fácil que que estar solo con una arsenalera haciendo la técnica, que es lo que hemos visto en Europa, que es lo que hemos visto en algunos cirujanos en Estados Unidos. Es distinto, pero bueno, probablemente Pablo, que nos lleva años luz Sotelano me refiero en el tiempo que está haciendo esto, claro, para él le puede salir bastante más rápido y por lo tanto va a ser realmente mínimamente invasivo. El caso se resuelve tal como ustedes lo comentaron. Quiero ponerle en el siguiente tema. ¿Cuándo hacen lateral release? ¿Y qué es lo que cortan cuando ustedes están haciendo el lateral release? Si es que lo hacen. Bueno, si quieren empiezo yo. Dale. Normalmente, si hago por ejemplo, una osteotomía de Bosch y no hago aching, le hago una liberación lateral. Si le hago una aching, no me gusta hacer la liberación lateral por el riesgo del varo. Cuando hago la liberación lateral, libero cápsula, lateral y plantar con el tendón conjunto. No la dorsal. La dorsal la dejamos, la cápsula dorsal la dejamos intacta. Entonces entramos con el bisturí alrededor de 1 centímetro. Entramos adentro de la articulación y liberamos la cápsula plantar y el tendón conjunto del aductor. No el suspensorio de los sesamoideos y no la cápsula dorsal, para prevenir el varo. Exacto. ¿Has tenido varo por eso? ¿O que tú creas que puede haber influido? La verdad, no recuerdo parece que algún paciente con varo hemos tenido cuando hacíamos la Bosch con una liberación del aductor con la clavija 5 semanas, me parece que algún varo hemos tenido. La verdad que no recuerdo ahora. Pero no, la verdad que... Pablo Mocosán, ¿tú Yo haces? trato de no hacerla. Trato de no hacerla. Creo que hay que fijarse en el concepto de por qué pensamos que hay que hacerla. Cuando nosotros hacemos un scarf, sin duda que si uno no libera la parte lateral, no puedes trasladar tu scarf. Y eso pasa con todas las osteotomías intraarticulares, pero si tú haces una osteotomía como el MICA, que es extraarticular y es extracapsular, puedes moverla libremente sin tener que hacer una liberación lateral. No es necesaria para poder trasladar la cabeza. Creo que
corregir la anatomía, llevar los sesamodillos abajo de la cabeza, que es un gesto que nosotros deberíamos ser capaces de hacerlo puramente óseo. No, para mí creo que deberíamos evitar confiarnos de las partes blandas para lograr una corrección perfecta. Agregando la rotación a la traslación, creo que ayuda mucho a poner los sesamodillos abajo de la cabeza. Entonces, hoy en día, ¿a qué paciente yo sí le hago una liberación? Es probablemente cuando me quedé corto, cuando no trasladé lo que tenía que trasladar, cuando no roté lo que tenía que rotar, y creo que todavía tengo una leve incongruencia, o sea, un poco todavía de hallux valgus, hago una liberación lateral. ¿Qué hago yo? Hago una liberación del aductor, que fue lo que yo aprendí a hacer. La verdad es que tampoco hay buena evidencia sobre qué liberar. Mucha evidencia tipo 5, pero hay poca evidencia dura. Cuando uno se va a los trabajos que están mejores hechos, te das cuenta que liberar el aductor, el suspensorio, el ligamento transverso, no cambia el ángulo hallux valgus, no cambia el ángulo intermetatarsiano, no modifica tampoco la posición de los sesamoideos. Entonces, tal vez en la medida que vayamos avanzando y aprendiendo un poco más y mejor en los estudios, vamos a dar cuenta para dónde va esto, pero para mi gusto creo que tiene poco valor en la corrección. Cristian, Bueno, eso mismo está, no te digo demostrado, pero bastante sugerido en el estudio que publicamos con Emilio, en donde en una deformidad severa se hizo osteotomía tipo POSCO, o sea, osteotomía proximal del metatarsiano, con liberación del aductor o sin liberación del aductor, y no cambian absolutamente nada la corrección, lo que calza bastante con la anatomía y la biomecánica y lo que estaba explicando Pablo. O sea, si es que voy a liberar algo, libero la cápsula metatarsofalángica central, que puede en algún caso estar retraída en deformidades muy severas. Si la osteotomía extraarticular, como dice Pablo Mocosán, probablemente no tendría ningún sentido. Y aquí veo un comentario que alguien preguntó: en general, cuando hay hallux valgus, hay que hacer, cuando alguien tiene metatarsalgia, ¿cuál es su experiencia? ¿Hay que corregir la metatarsalgia directamente o se corrige cuando opera el hallux? Y me llama la atención porque Pablo Soterano menciona que no, que él dice que cuando tú operas el hallux se corrigen las metatarsalgias siempre, a menos que estén subluxadas, como en este caso. Mi experiencia ha sido al revés, que en general cuando alguien ya cuenta que tiene metatarsalgia, ya que cualquier técnica de cirugía hallux valgus acorta el metatarsiano, por mucho que la trate de sobrecompensar, me suele suceder que el metatarsiano sigue doliendo, entonces no me atrevo a dejar un metatarsiano sin tocar cuando hay metatarsalgia. Pero interesante la experiencia de Pablo, que es contraria, que logra compensar haciendo una buena cirugía del hallux valgus. Muy buena corrección a todo esto, André, aquí, y las cabezas desplazadas hacia el lado, como habíamos anticipado. Sin hacer gestos específicos, las cabezas se suelen desplazar espontáneamente hacia el lado, sí, porque el metatarso aducto hace eso. Absolutamente, y fue lo que ustedes comentaron, lo que hice, y fue con rotación ahí, siguiendo un poco algunas recomendaciones de Pablo Wagner ahí, que nos mete la rotación constantemente en las cirugías. Bueno, obviamente que ahí se demuestra que cumple un rol, porque claramente se ve en una posición distinta a la cabeza del metatarsiano. Son las 9 de la noche, nos hemos extendido un poco más de lo habitual. Tengo un par de casos más, pero yo creo que, no sé si palabra al cierre o vemos algún caso más. Doctor, yo creo que tenemos una participación súper buena en relación a lo que empezamos todavía. Si quiere seguir viendo casos, se puede. Si quiere terminar. Bueno, veamos uno que es un caso, bueno, no sé si es bueno decir que no es mío, pero es una complicación. Una complicación. A ver si nos puede ayudar, y que también va a responder un poco una pregunta no recuerdo quién hizo la pregunta de los tornillos, pero aquí está la explicación. Esto se trata de una mujer de 58 años con un hallux valgus, derecho, sin ninguna otra molestia, un hallux valgus simple, que era llegar y hagámosle un MIGA, va a andar regio estupendo, hagámosle un MIGA, va a andar regio estupendo. Y se operó. Y si ustedes pueden ver el resultado de la imagen de la izquierda, obviamente al día siguiente de la cirugía, una corrección bastante adecuada, recuerden lo que tenía previamente, pero a la semana la paciente llega caminando con dolor, con intenso dolor,
con un tremendo separador entre los dos dedos, como lo pueden ver, y con 0 corrección. Entonces, probablemente no podemos hablar de una recidiva como la que nos mostró Pablo Sotelano, sino que habría que decir que aquí hay algún error técnico de por medio, y si vemos la imagen ya a las 2 semanas, esto se nos fue de las manos en todo sentido. Vemos que hay como una osteolisis marcada proximal, no sé si la pueden ver a nivel de los tornillos. Y la interpretación de eso fue un poco lo que preguntó alguno de los colegas que estaban participantes, quedaron muy juntos los tornillos, fue la interpretación que hicimos, y puede haber eso gatillado que se generara una pequeña osteolisis, un movimiento, y con eso perdimos la fijación, junto con que el borde libre que queda después a nivel de la osteotomía se trató de limar mucho, y eso facilitó que en definitiva se terminaran por desplazar los tornillos. Teniendo ese caso, porque aquí viene el problema con la cirugía de mica, miva y peca y todo ese tipo. ¿Cómo uno sale jugando? Porque si hay un chevron que está malo, hay varias formas de solucionarlo. Si hay un scarf, tenemos mucha experiencia en scarf, en todo ese tipo de cosas, postco, cómo solucionar esos problemas. Pero en esto no tenemos ninguna experiencia, y un poco le quiero preguntar a Pablo Sotelano, que nos puede a lo mejor ilustrar mejor, ¿qué harías tú en este caso, además de sacar los tornillos? Bien, primero, veamos qué pasó para que no nos vuelva a pasar. Eso es lo primero. Nosotros no ponemos los tornillos tan juntos por una sola incisión. Nosotros usamos 2 incisiones, una para cada tornillo. 2 incisiones muy pequeñas de más o menos 4 o 5 milímetros para cada tornillo. Entonces ponemos los tornillos un poco más separados. El segundo punto es que nosotros muchas veces el tornillo de 4,0, lo llevamos hacia la cortical lateral de la cabeza del metatarsiano. No lo dejamos suelto en la cabeza, como está acá, sino que muchas veces lo llevamos contra la cortical de la cabeza la cortical lateral de la cabeza del metatarsiano. Y por otro lado, en el plano sagital los ponemos divergentes. O sea, yo pongo uno de dorsal a plantar y uno de plantar a dorsal. Con lo cual, evito cualquier problema con los puentes óseos entre los 2 tornillos. Ahora no tengo acá la charla de mica que tengo yo, pero si uno ve el perfil, los tornillos están colocados en forma divergente y no paralelos. Entonces esa es una manera de que esto no nos pase, y la otra es separarlos un poquito más. Ahora, ¿qué hacer? Hay que reoperarla. Obviamente hay que reoperarla. ¿Qué le haría yo? Ya está hecha la osteotomía, así que simplemente le sacaría los 2 tornillos que tiene colocados, volvería a hacer el desplazamiento que generaste al principio de todo, volvería a poner los tornillos un poquito más oblicuos, como te mencioné recién, y no en ese lugar, porque ahí el hueso obviamente ya no sirve y no tiene buena toma. Ahí tendríamos que ir un poquito medial dorsal hacia plantar lateral, con los 2 tornillos, uno más proximal y otro más distal. Eso es lo que haría yo. Ok. ¿Cristian? Bueno, perdón. No, ¿qué harías tú, Cristian? Estoy de acuerdo. Hace algunos años hubiera sacado los tornillos, lo hubiera abierto y lo hubiera corregido como corrijo cuando me ha fallado un chevron o un scarf. Si no tengo la forma de la osteotomía, le hubiera puesto una placa, que es una manera que permite salvar el problema. Pero hoy creo que habría hecho lo mismo que Pablo. Estando los tornillos tan distal, creo que todavía queda mucho hueso proximal, y como dice Pablo, se puede ocupar el truco de ponerlo un poco más dorsal. En una persona relativamente joven, el hueso debería ser suficientemente bueno como para repetir el procedimiento y fijarlo mejor. Yo creo que se puede. Y son 2 semanas, o sea, todavía no se ha erosionado todo y la osteotomía se va a desplazar. Estoy completamente de acuerdo con Pablo que eso lo quería yo mismo hoy, teniendo menos experiencia que él en poner los tornillos. Creo que es la mejor opción para el paciente. Pablo Mocosán. Bueno, este paciente es mío. Fue mi segundo paciente operado. Probablemente cuando no contaba con todas las herramientas para hacerlo como lo estamos haciendo hoy. Teníamos tornillos más cortos también, por eso entramos un poco más distal, y no teníamos los conceptos tan claros probablemente.
Lo que pasó acá, yo les puedo contar bien porque le hicimos un mini open para poder aprender también y mirar, fue que fue una resección del remanente medial grosera. Entonces terminé comunicando el tornillo distal con el vacío que quedó ahí. Se generó un estrés en el tornillo proximal que terminó por fracturar toda la cortical medial. La verdad, mi plan inicial fue ir a fijarlo con una placa, que no hubo ninguna opción, porque la verdad es que por medial no hay nada de hueso. En algún minuto, en algún curso que me encontré con Pablo Sotelano, le pregunté, le mostré el caso, y me dio un consejo que funcionó perfecto, que fue transformar esto en un bocho. Entonces, limpiamos, sacamos los tornillos, y volvimos a desplazar y dejamos una aguja pasada por 5 semanas. La verdad es que después de luchar contra la rigidez por un par de semanas que le dejamos a la paciente, funcionó todo bien, quedó con una corrección bastante buena, con una consolidación rápida también, y la paciente hoy en día está contenta, no nos odia tanto, y yo también quedé contento. Sin duda hay varias lecciones para aprender del caso, como ser cautelosos con la resección. Como bien dice Pablo, esos tornillos tienen que ir más separados, ponerlos muy juntos, son tornillos grandes de 4-0, en este caso eran 2 tornillos 4-0, porque no teníamos tornillos 3-5 largos, lo que genera un punto de estrés grande en el metatarsiano. Nosotros también hoy en día estamos optando por tirar los divergentes, intentar separar más los puntos de entrada para evitarnos esto. Y creo que fue una lección aprendida y gracias a Dios nuestro único caso de fractura de la cortical medial. Buen caso. Muy buen caso. Buen caso. Muy bueno, muy bueno. Esto es lo que más se aprende. Sí, claro, sí, claro. Con el serio Bosch que le hizo ahí, comentaste que, Pablo, que te había quedado un poco con rigidez metatarsofalángicas, ¿esa es la que entendí? Claro, inmediatamente al sacar la aguja ese dedo está rígido, pero después de trabajar un poco sobre la articulación, la paciente ella misma haciendo ese ejercicio tiene una movilidad bastante buena al día de hoy. Pero es la rigidez por haber estado inmovilizada 5 semanas, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, esos eran los casos que quería mostrarles, que quería comentarles. Hoy ya está consolidada, Andrés. Ahí está casi consolidada, pero hoy en día ya está completamente consolidada. Te creemos, sí, está bien. Para de llorar, para de llorar. Sí, no es necesario. Te creemos. No, excelente solución, excelente solución. La Y verdad más que muy simple bueno. que poner los tornillos con la habilidad que hubiera necesitado en este caso. No era fácil poner los tornillos con ese hueso. Y más con el detalle que tú estás describiendo, Pablo, que no le quedaba mucha Hubiera cortical, sido así que ideal, creo que fue no había ninguna opción, la verdad. una solución predecible y fácil, y más fácil que poner una placa y menos agresivo también. Sí, tal cual. Bueno, La verdad que yo muy no tengo bueno. más casos que mostrarles, no sé si quieren hacer algún comentario final, tanto de la experiencia como de lo que están desarrollando hoy en día en cirugía mínimamente invasiva. Pablo Sotelano, para nuestro Cristiano amigo Olmedo pregunta, que tal vez sea pregunta para los Es que yo no Pablos. puedo ver las preguntas porque como estoy compartiendo en este Sí, momento... por eso no, te la transmito de Cristiano Olmedo. La opinión de usar solo un tornillo. ¿Qué opinan de usar solo un tornillo? Justamente eso estábamos poniendo en el chat. Hay un artículo de Brogan que hace la osteotomía de Bosch y coloca un solo tornillo de 3 corticales, como lo mencioné recién, y saca la clavija y él no tiene ninguna pérdida de corrección. O sea que puede ser una posibilidad. Él pone un solo tornillo de 4.0 desde la cortical medial, pasa a la cortical lateral del metatarsiano y entra en la cabeza y sale en la cortical lateral de la cabeza del metatarsiano. Él describe esa técnica y con un solo tornillo y no tiene pérdida de corrección ni nada en el trabajo que describió. Brogan, que es el autor. Es interesante porque, bueno, yo creo que tanto la MICA como las de tercera generación tienen la base en esto que solucionó Pablo perfectamente, que es la técnica de Bosch. Y es interesante otra cosa también, en pacientes de edad, nosotros vimos que a largo plazo, después de los 6 a 8 meses, una MICA o una Bosch es lo mismo. Una Bosch nos lleva 4 minutos hacerla, sin tornillo ni nada, solo con clavija, y una MICA nos lleva 25 minutos. Entonces uno se pregunta, bueno, hay que elegir también los pacientes porque, ojo, que la técnica de Bosch es muy poco agresiva, muy rápida, y a largo plazo le da una muy buena corrección. ¿Qué pasa? Mientras tanto, las 5 semanas que tiene la clavija puesta, hay que aguantar al paciente en el consultorio con la clavija, haciendo las curaciones, y a veces molesta y duele. Eso es lo malo.
pero a largo plazo en pacientes que no necesitan mucha movilidad articular, el resultado es bueno. No en pacientes jóvenes, no lo recomendaría en pacientes jóvenes. Y a nuestros pacientes en Latinoamérica, Pablo, no les gusta mucho Sí. esa aguja, eso más, hay que No reconocer. les gusta nada, no les gusta No. nada. Yo le dejo esa aguja a un quinto dedo que es mucho más pequeña y la paciente a las 3 semanas ya me tiene el chat lleno de cuando me saca la aguja. Yo creo que soportar ese bastoncito en el dedo gordo, tienes que tener un buen palo de agua para convencer al paciente. Mucho manejo, Pablo. Sí, sí. Andrés, Hombre, para complementar un poco la pregunta que hizo Cristiano Olmedo, uno también podría dejar un tornillo tricortical si vas a desplazar poco. Si vas a desplazar menos de un 50%, uno basta con un solo tornillo. El tema es que si vas a desplazar poco, en deformidades leves en el fondo, es muy difícil tirar ese tornillo. Acá entre más divergencia tienes del ángulo intermetatarsiano, es más fácil hacer un MIC. Entonces en deformidades menores te va a costar mucho tirar ese tornillo porque tiene que ir casi paralelo al primer meta. Entonces Paralelo. técnicamente es difícil. Entonces en esos pacientes con deformidades leves, yo hoy en día prefiero hacer un chevrón abierto porque me demoro menos, lo que dice Cristian. Creo que soy menos agresivo y creo que tampoco hay tanta diferencia hacer un chevrón abierto con un aquí percutáneo que una incisión de 3 centímetros. Entonces uno también ve bastante poco agresivo de esa manera y probablemente cuando ya agarremos más experiencia y estemos un poco más ágiles con la técnica, nos atrevamos a hacer eso, pero para mí hoy en día, en deformidades tan chicas, prefiero hacerlo abierto y no tirar un puro tornillo que va a ser difícil de poner. Vamos a dejar, Pablo, a ti como un consultor de todo de Chile cuando tengamos este tipo de Cuando dramas. necesiten, con gusto, y la verdad siempre muy, muy cómodo con las invitaciones de ustedes. No es la primera vez que estamos en contacto por esto, así que yo siempre nos ofrecemos nosotros en lo que podamos colaborar, y sé que ustedes también lo hacen con nosotros en otras cosas que tienen mucha más experiencia que nosotros. Así Muy que bien, muchas pues. gracias por la invitación. Agradecerlo Esos a los doctores, speakers, a eso los mismo. speakers, tremendo tuvo las presentaciones, y a la gente de Proveedor que nos ayudó con la plataforma, así que abrazo y saludos a todos. Un millón de gracias a ustedes, a toda la audiencia también que estuvo muy buena. Gracias, doctores, se pasaron súper interesante todo. Un millón de gracias. Saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Gusto verlo a todos. Chao, un abrazo. Chao. Ujú.